Hola amigos de los dragones y dinosaurios, hace bastante tiempo que no me paso por aquí. Sinceramente no tengo ninguna explicación o excusa del por qué alrededor casi de un año o más no subí videos, solo diré así, antes no me sentía tan motivado en subir videos y las ideas que solía tener no eran las mismas. Quiero pedir una gran disculpa de mi parte trayéndoles este nuevo fic junto a otro de la misma temática que estará muy pronto en el canal, sin antes informarles que ya estoy trabajando en la continuación de los 3 fanfics de Goku. Sin más que decir, los dejo con esta teoría, espero que la disfruten tanto como yo disfruté el escribirla. Dentro intro. Capítulo prólogo. El guerrero del futuro regresa. Esta historia se situaría después de la muerte del guerrero híbrido Saiyajin, que había muerto a causa de los androides número 17 y número 18, logrando el provocar la muerte del joven híbrido Saiyajin al trabajar en equipo y también con ayuda de sus capacidades de energías ilimitadas. Sin embargo, el provocar la muerte del guerrero Saiyajin trajo sus ventajas y desventajas en su mundo. ¿Dónde estoy? Lo decía el guerrero Saiyajin acostado en la hierba sin entender qué ocurría a sus alrededores suyos. ¿Es la Tierra? ¿Cómo es posible? Si hace unos momentos había recibido un ataque directo de los androides. Maldición, Trunks y Bulma, ¿no siento sus ki? ¿Acaso esos monstruos acabaron con ellos? Lo decía el guerrero del futuro con la mirada cabizbaja y un tono de voz algo decaído, pero los pensamientos de Gohan fueron interrumpidos al poner su mirada en una hoja que agarraría el hijo del Saiyajin de corazón puro, Son Goku. Empezando a leer la Gohan del futuro. Hola guerrero Son Gohan, hijo del guerrero Saiyajin de corazón puro, Son Goku, aquel que derrotó al emperador del mal Freezer. No nos conocemos, pero vi tus grandes hazañas y tu gran instinto de protección en tu mundo. Sinceramente no podía dejar que alguien de un gran y buen corazón muriera de esa manera tan cruel y despiadada a causa de esos androides creados por el Dr. Makihiro. Te he dejado una caja con cápsulas de tu mundo para que puedas sobrevivir a este mundo lo mayor tiempo posible hasta que llegue una amenaza que hará que este mundo cambie por completo. Suerte, Son Gohan. Gohan no podía creer que esto fuera posible, pensando que esto era acaso un tipo de sueño o alucinación, pero al no sentir el ki de esta Bulma y Trunks, estaba dudando si era verdad o no lo que decía en la hoja de papel. No estoy seguro si deba creer que sea verdad, eso voy a investigar por mi propia cuenta, aunque me pregunto si será cierto eso de llegue una amenaza. ¿Y qué tipo de amenaza sería esa? Lo dijo el híbrido viendo al lado suyo un contenedor que decía el nombre de dicha corporación, que haría poner por unos pequeños instantes triste al guerrero del futuro, pero su expresión cambiaría a una de confusión, haciendo que este cambiara a un semblante serio para acto siguiente el Saiyajin hablar. No siento el ki de las personas, es como si desaparecieran poco a poco. ¿Serán ellos?
Lo había dicho el hijo del guerrero Saiyajin Son Goku al pensar que eran los monstruos que había enfrentado toda su vida. Sin mucha espera Gohan agarró el compartimiento con las cápsulas guardándolas en uno de sus bolsillos que tenía en su doji de pelea. Sin decir ninguna palabra el híbrido se dirigiría a una ciudad que a la lejanía se podría observar cómo estaba en caos y destrucción, viendo cómo se propagaba el fuego en algunas partes de la ciudad y unas cuantas explosiones se podrían visualizar. La noche antes de que el mundo tal y como lo conocíamos llegara a su fin, me quedé despierto hasta tarde. Deprisa. Lo dijo una persona junto a otros dos, tratando de sobrevivir de la horda de infectados que trataban de alcanzarlos llegando a una estructura. La misma persona de antes volvería a hablar. Isashi, ¿estás bien? Lo decía aquel hombre preocupándose por aquel chico que se agarraba de su brazo izquierdo, llegando a unas escaleras de una estructura empezando a subirlas ambos hombres. Por otro lado, una joven mujer de cabello largo y castaño les daría un poco de tiempo para que pudieran subir las escaleras, empalando a un zombi en el pecho, específicamente en el corazón, pero la mujer escucharía la voz del primer hombre que estaba tratando de mantener en pie al otro sujeto. Rei, no seas tonta. Al escuchar eso, la mencionada esta, sin entender pero al mismo tiempo con preocupación, tomaría la palabra. ¿Qué? Esa fue la única palabra que pudo decir la mujer de cabello castaño, sin entender nada. No fue hasta que el infectado con sus dos manos tomaría de la parte superior de la lanza con la que fue atravesada. Haciendo un movimiento provocaría que la joven chica terminara estrellándose en dirección de una pared, viendo con una cara de temor al infectado que casi estaba enfrente a ella diciendo unas palabras pensando que era su final. No, por favor no. Presenciando eso, uno de los hombres que ya había subido las escaleras gritaría el nombre de la pelicastaña. Rei, no. Después de que dijera eso, el hombre le arrebataría el bate de béisbol que tenía su compañero, dirigiéndose lo más que podía al muerto viviente. El chico con el bate de béisbol en sus dos manos le daría un gran golpe en la cabeza del infectado, logrando en el proceso destruirla, manchando toda la pared de sangre del infectado. Abriendo los ojos al ver que ya no había una amenaza alrededor de ella, diría el nombre del hombre que la salvó con una sonrisa de felicidad. Isashi. Para tomar nuevamente la palabra el mencionado. ¿Vieron eso? Para matarlos hay que golpearlos en la cabeza. Lo dijo este último con un semblante serio para después de unos instantes cambiar a una expresión de sorpresa al observar cómo empezaban a subir las escaleras los muertos vivientes. Bajando un poco las escaleras le daría una patada al infectado, sacándolo volando unos metros lejos de las escaleras. Caería cerca de una tubería, golpeándose el infectado con esta última en la nuca, muriendo en el instante. Para acto siguiente el otro hombre que estaba con ellos diría: ¿qué es esto? ¿Qué demonios está pasando? Tiempo antes del comienzo del mismo infierno. Específicamente en una barda que conectaba con unas escaleras que tenía varias secciones interconectadas del instituto, mirando a un chico algo pensativo recordaría un pequeño recuerdo de su niñez. Ahora nos situaríamos en plena primavera de un instituto, tratándose en el pequeño recuerdo a una niña que le diría: Takashi, cuando seamos grandes quiero casarme contigo. Lo dijo aquella niña. Para aquellos instantes, escucharse la voz de un niño que diría lo siguiente: ¿lo dices en serio? Lo dijo aquel niño sorprendido. Después de eso la niña diría: sí, es una promesa. Lo dijo esta última haciendo un saludo o promesa con su dedo meñique con el niño que estaba en el mismo lugar que ella. Pasando a otro recuerdo del hombre, ahora veríamos a las mismas personas, pero a diferencia del recuerdo anterior, que eran unos niños, en ya parecían un poco más grandes. Solo escuchándose una voz masculina en aquel sitio. ¿Por qué te suspendieron? Si eres buena estudiante, lo dijo el hombre sin entender cómo ocurrió eso. Sin embargo, la mujer diría en un tono molesto:
Nunca lo entenderías. Pasando a otro recuerdo, podríamos observar con unos segundos de antelación a un chico joven y de cabello entre café y un gris cenizo. De nuevo en la misma clase. Esto será divertido. Después de que dijera esas palabras, el sujeto otro recuerdo pasaba por la cabeza de aquel hombre, mirando fijamente como ambas personas de recuerdos diferentes estaban juntas haciendo ilusión de que eran pareja. Terminando aquellos recuerdos que harían tener un pequeño semblante de enojo al hombre, este diría con un tono frío: rompiste tu promesa. Después de que dijera esas palabras el joven hombre, una voz femenina se escucharía sacando de sus pensamientos al chico que estaba en el mismo lugar. Eres un tonto, Takashi. Esas palabras de una voz femenina desconocida hicieron que el hombre volteara observando de quién se trataba. El chico diría el nombre de esa persona: Takashi, diciendo el nombre de una mujer de cabello largo y rosa que usaba lentes y vistiendo un uniforme escolar. Siempre vienes al mismo lugar cuando te deprimes. ¿Por qué no maduras de una vez? Si vas a desperdiciar tu año escolar desde ahora, tendrás que necesitar clases extra o de lo contrario reprobarás. Lo decía la joven chica de cabello rosado, para recibir una respuesta algo grosera por parte del hombre que se encontraba en el mismo lugar. ¿A ti qué te importa? De todos modos estamos en quinto, lo dijo este con un tono molesto a la joven mujer que se encontraba al frente suyo. Sin tanto tiempo que esperar, esta le respondería inmediatamente: Yo soy una chica muy inteligente, a diferencia de ti yo no necesito suerte para entrar a la universidad. Lo decía esta como si nada para esta vez el chico tomar la palabra. Vamos Takagi, admítelo ya, porque este no pudo terminar de hablar porque la chica que se encontraba ahí lo interrumpió. Porque odio a la gente tonta. Dejando al presente algo sorprendido para esta nuevamente retomar la palabra. Odio más a la gente que no se da cuenta que es torpe. En cambio tú sí sabes que eres demasiado tonto, hasta podrías graduarte de estupidez y así podré molestarte más, torpe. Después de que dijera esas palabras la chica de cabello rosado esta miró por unos instantes con intriga al chico, pero esta al ver que no reaccionó de ninguna manera diría con algo de molestia: Imbécil, te deprimes por tu amiga de la infancia, imbécil. Lo decía esta última retirándose del lugar sin decir ninguna palabra más. Por otro lado, el sujeto recordaría unas palabras de la mujer que no salía de sus pensamientos. Takashi, en aquel tiempo sí sentí algo por ti, pero no recibiré la misma respuesta de tu parte. Esas palabras pasaban por la mente del mencionado para este decir con una mirada seria: ¿y eso qué? No me debería de importar. Lo había dicho este último, pero sería sacado de sus pensamientos al ver que una persona se estaba golpeando con la reja de la puerta del instituto. ¿Qué le pasa? Lo dijo al observar el comportamiento extraño del hombre que se seguía golpeando con la reja de la puerta. Algunos profesores se acercarían a aquel sujeto para solucionar el problema. Señor, ¿qué está ocurriendo? Es mejor que deje de hacer eso. Lo dijo una profesora que se encontraba en el pequeño grupo de profesores que se habían acercado al lugar, pero al no recibir respuesta y el sujeto seguir con su mismo comportamiento, un profesor que se encontraba en ese pequeño grupo diría: no se preocupe maestra Fayashi, yo me encargo de esto. Comenzando a caminar hacia la reja de la puerta el hombre que había hablado, agarrando al hombre con comportamiento extraño de la parte de su ropa muy cerca del cuello, jalándolo contra la reja. Al ver eso, la maestra que habló hace unos instantes atrás volver a tomar la palabra con preocupación. Cálmese, profesor Teima, no sea tan violento. Lo decía la mujer mayor, pero después de unos instantes el mencionado fue mordido en el brazo por parte del hombre con comportamiento extraño, haciendo que este último gritara de dolor, mientras el grupo pequeño de profesores en el lugar verían tal escena con asombro. Al mismo tiempo que el profesor que intentó detener al hombre con comportamiento raro, daba unos quejidos y unos pequeños gritos de dolor para caer muertos, sus compañeros profesores, que veían eso, uno con una edad más avanzada que el resto, diría: creo que está muerto. Lo dijo al ver esa escena con algo de temor, mirando los profesores presentes en el lugar, cuya escena con horror para acto siguiente la única mujer que estaba en el sitio a hablar. ¿Cómo es posible? Si solo fue mordido. Lo decía esta sin creer lo que acaba de presenciar ante sus ojos, para segundos después observar cómo los dedos del profesor que había sido mordido moverse, haciendo que la mujer retomara la palabra. ¿Profesor Teima se encuentra? Después de que dijera eso el mencionado abriría sus ojos de golpe, haciendo que la mujer se aliviara sin saber lo que estaba a punto de ocurrir.
Presenciando toda esa escena desde uno de los balcones, Takashi, sudando del miedo, correría dentro del instituto, abriendo una de las puertas del aula de clase con fuerza. Komuro, primero abandonas el salón de clases y ahora interrumpes, lo dijo molesto un profesor que estaba dando clases en ese momento, pero Takashi lo ignoró y se dirigió hasta cierta pelicastaña. Vámonos. Tenemos que huir. Lo decía con un tono más elevado. Jaló a la chica de su pupitre. Está confundida, diría. ¿Qué estás diciendo? Lo dijo sin entender nada del repentino comportamiento raro del chico que estaba frente a ella, acercándose a alguien conocido para ellos, diría con algo de intriga al ver la situación. ¿Qué está ocurriendo, Takashi? Es lo único que pudo decir el presente para el mencionado decir con seriedad. Acabo de presenciar un asesinato, esto es grave. Sorprendiendo a su amigo aún con la sorpresa, diría. ¿Estás seguro? Lo dijo aún sin creer lo contado por el hombre que estaba al lado de la chica de cabello castaño, por lo cual con una mirada seria diría. ¿Por qué habría de bromear con algo así? Lo decía serio, pero aquella chica que estaba en el salón diría algo molesta lo siguiente. ¿Pero qué rayos te traes? Siempre dices estupideces. Es lo único que pudo decir para después recibir una cachetada por parte de Takashi para que reaccionara sobre la situación que estaba pasando, agarrando su mejilla. Solo dijo. Pero, siendo interrumpida por Takashi, que diría. Ya cállate y vámonos. Lo decía último volteando a ver a su amigo, que por unos instantes lo vio con sorpresa, para cambiar ahora a una mirada seria. por favor, explícame, ¿qué pasa? Lo dijo con duda al no saber qué estaba pasando en el instituto, solo para escucharse la voz del joven hombre que diría. Alguien estaba golpeando la reja, varios profesores trataron de resolver el problema, pero ahora se están matando unos a otros. Lo decía corriendo junto a los otros dos personas que lo acompañaban, una de ellas hablaría. Eso es ridículo. Lo dijo la única mujer que acompañaba a ambos hombres para llegar a los casilleros del instituto, sacando sus llaves. Isashi abriría su casillero, viendo eso el otro hombre diría. ¿Qué pasa? ¿Acaso olvidaste algo? Lo dijo último sin entender por unos momentos la razón por la cual estaban ahí. Sin tardar mucho en responder, el otro hombre que estaba con ellos diría. Si lo que dices es cierto, necesitaremos armas. Después de que dijera eso, Isashi le daría un bate de béisbol a su amigo para acto siguiente romper la parte inferior de una escoba, solo quedando el filo de haciendo que tenga un aspecto como de lanza. Toma, rey. El hombre solo dijo eso entregándole la lanza provisional, que creó a la chica. Viendo eso, un Takashi con el bate de béisbol diría con duda, al observar que su compañero no tenía ningún arma consigo mismo. ¿Y qué hay de ti? No tienes ningún arma, lo dijo el chico, pero su respuesta no se hizo mucho el esperar, escuchándose la voz del hombre con cabello cenizo. Soy cinta negra en karate, no te preocupes, estaré bien. Esas palabras tranquilizaron aunque sea un poco al presente, que diría con más calma, pero aún manteniendo su seriedad. Como sea, debemos huir, lo había dicho pero inmediatamente habló la joven chica que estaba junto a los dos hombres. Hay que llamar a la policía, mi padre está ahí. Después de que dijera eso, reía un Isashi sacaría un teléfono de su bolsillo. Tomaría la palabra. Tengo celular de contrabando. Entregándole el celular, trató de llamar a la correspondencia de una comisaría, pero se sorprendería al escuchar que no le respondían al instante. No. Al oír ese tono de voz, un Takashi preocupado diría. ¿Qué ocurre? Lo dijo para la joven mujer de cabello castaño decir con demasiada preocupación. Los teléfonos están saturados, ¿por qué? Lo dijo con el teléfono en la mano, escuchando con atención la contestadora de la comisaría. Al mismo tiempo que por los altavoces del instituto se escucharía la voz del director, que diría lo siguiente con temor en su voz. Atención a todo el instituto, hubo una pelea dentro de las instalaciones, por favor les pido de la forma más ordenada, sigan las indicaciones de los profesores y evacúen lo más antes posible las instalaciones del instituto. Después de que el director del propio instituto escolar dijera eso, se escucharía nuevamente la voz del director, que con horror pedía ayuda, escuchando todos por los altavoces con unos rostros de total horror, ocasionando caos y pánico dentro de las propias instalaciones del instituto escolar. Regresando nuevamente con Takashi y sus dos amigos, la voz del hombre de cabello cenizo diría con seriedad. Vengan por aquí. Un Takashi al escuchar esas palabras de su compañero diría con confusión como al mismo tiempo con intriga.
Pero no que íbamos a escapar. Lo dijo este para el otro hombre, corriendo a una dirección contraria a la que se llevaba por los alumnos y maestros, que corrían del pánico y miedo, escuchándose la voz del joven hombre de cabello cenizo. Todos van a bloquear la salida, saldremos por otro lugar. Antes de que el otro hombre pudiera decir algo, esta reí lo miró por unos instantes tomando la palabra. Isashi tiene razón, tenemos que hacer lo que él dice. Después de que la chica de cabello castaño hablara, el hombre de cabello corto y color café oscuro diría: no tengo otra opción. Saliendo corriendo a la misma dirección junto a su compañera, saldrían del edificio llegando a como un tipo terraza, que conectaba un poco con el camino que ellos querían tomar a dirección de la azotea de su instituto. Pero una reí algo sería diría: ¿Ese no es el profesor Akisaka? Eso fue lo único que pudo decir la joven mujer, volteando a ver aquella dirección. El hombre de cabello cenizó, cambiando por unos instantes su rostro a una de sorpresa. Observando mejor podrían ver al que una vez fue su profesor, con la ropa manchada de sangre, con una mirada perdida, su piel estaba pálida y sus ojos eran completamente blancos. Abriendo su boca de una manera inhumana daría un gran grito, dándose a entender que ya no era humano. Abalanzándose contra Rei, esta empezaba a retroceder porque ella al principio no quería enfrentarlo. No te acerques, aléjate de mí. Lo decía esta con miedo, pero el hombre de cabello cenizo, alzando un poco la voz, diría: Rei, tu arma. Después de que la chica de cabello castaño escuchara aquellas palabras, miró por unos instantes la punta de la lanza provisional, pero esta aún con miedo no quería confrontar al infectado, escuchándose una vez más la voz de Isashi que le diría serio: no te asustes, atácalo. Pero esta, antes de que pudiera reaccionar, fue atacada por el infectado, que con sus dos manos empujaría la lanza junto a la joven mujer, haciéndola retroceder por unos instantes, aún con esta y su rostro que infundían miedo. Al ver al monstruo que alguna vez fue una persona, su expresión cambiaría a una seria. Agarrando coraje, esta haría un movimiento con la lanza provisional haciendo retroceder al infectado, diría unas palabras, esta última: me las pagarás. Fue lo único que dijo esta última, golpeando repetidas veces al infectado hasta que lo apuñaló con la punta de la lanza provisional en la parte del corazón. Pero grande fue su sorpresa al darse cuenta que el infectado no se inmutó, comenzando a forcejear con el infectado, llegando a un punto que con ayuda de la lanza que tenía clavada en el pecho, aventó a la mujer del lado izquierdo. Golpeándose contra una pared, tomó rápidamente la lanza y contra la pared, forcejeando nuevamente con el infectado, diría: yo atravesé su corazón, ¿cómo sigue con vida? Esas palabras solo resonaban en la mente de Rei, al no entender cómo seguía moviéndose el infectado tratando de llegar hasta ella. No fue hasta que el hombre de cabello cenizo se le abalanzó cuando el infectado estaba de espaldas haciéndole una llave al muerto viviente. Lo único que pudo decir fue: Rei, saca el arma. Haciendo caso, la mencionada sacaría la punta de la lanza provisional. Por otro lado, el hombre de cabello cenizo que seguía haciéndole la llave al infectado, como al mismo tiempo que forcejeaba con Viendo eso con preocupación, un Takashi diría serio y con un tono de voz más fuerte: Isashi, apártate. Lo dijo serio, aún elevando más la voz al mismo tiempo que se notaba su preocupación por su amigo. El mencionado nada más diría con una sonrisa confiada: no te preocupes, puedo con él. Al mismo tiempo que dijo esas palabras, el infectado voltearía su cabeza de una manera inhumana, abriendo su boca, estaba acercando sus dientes al brazo del joven hombre. ¿Cómo es posible que sea tan fuerte? Lo dijo sin creer lo que estaba presenciando ante sus ojos, pero ya era demasiado tarde. El infectado mordería el brazo del presente, haciendo que diera un pequeño quejido de dolor. Rei y Takashi al ver eso atacarían al muerto viviente por direcciones diferentes para que soltara a su amigo. Sin éxito alguno, el hombre de cabello café oscuro, sin creerlo, diría en un estado de shock: entonces es verdad, es un muerto, es un zombie. Después de que dijera eso, el infectado encajaría más la mordida en el brazo de un Isashi, que estaba ahora gritando de dolor al mismo tiempo que salía un poco más de sangre del brazo de La joven mujer, al ver cómo gritaba soltaría el arma provisional, tratando de ayudar al sujeto. Sin éxito, volteó a ver a un Takashi que en esos momentos aún no podía reaccionar. Takashi, ayúdalo, que no eres un hombre. Vamos, no te quedes ahí parado. Lo dijo esta última gritando, haciendo reaccionar al mencionado, que corrió hasta ellos, daría un gran salto con fuerza, golpearía la cabeza del infectado, destruyéndola, haciendo que en proceso salpicara la sangre en la pared y un poco en el piso. Respirando un poco agitado Komuro, solo se escucharía la voz de la mujer que se acercó al otro hombre que se agarraba a su brazo. Isashi, ¿estás bien? Para el mencionado decir:
Si estoy bien, tan solo es una pequeña herida. Lo decía, pero antes de que pudieran decir algo, vieron como los demás alumnos eran atacados por esas cosas que solían ser antes personas hablando. Uno de los presentes al ver tal escena con horror. Por lo que veo son demasiados. Unisashi siguió viendo por unos instantes esa escena, volteando a ver a su amigo. Diría serio este último. Vayamos al tejado. La única mujer que se encontraba ahí diría con duda al respecto de las palabras del hombre. ¿Al tejado? Decía esta sin entender las razones del chico de cabello cenizo que se agarraba el brazo para responder la duda de la mujer de cabello castaño. Nos quedaremos ahí hasta conseguir ayuda, en el observatorio. Subiendo los tres al lugar, llegando verían el panorama de la ciudad, mirando con entretenimiento el caos que había incluso en la propia ciudad, para uno de ellos decir al ver tal escena sin creer que sucedía. Esto es inaudito. ¿Qué significa esto? Una reí viendo tal escena con horror, sudando del miedo. Diría. Hace unos instantes todo era normal, pero ahora... Antes de que pudiera aunque sea decir otra palabra, un fuerte aire la empujó un poco a reí. El chico de cabello cenizo la abrazó en señal de protección. Observando estos al cielo mirarían unos helicópteros con rasgos de ser del ejército. El chico que abrazaba a la mujer de cabello castaño diría. ¿Halcones negros? Es lo único que pudo decir para el otro hombre que se encontraba en el lugar, decir mientras miraban cómo se alejaban los helicópteros. Son el ejército americano. Para completar, Unisashi diría con seriedad. Las fuerzas especiales, ¿pero por qué? No tienen ninguna base cerca de aquí. Para la joven mujer diciendo lo siguiente entre gritos. Por favor, ayúdenos. Lo decía esta gritando, pero los helicópteros ya estaban muy alejados para solo hablar. El hombre del cabello cenizo diría muy serio. Es inútil, no habrían venido de muy lejos si no fuera por una buena razón, han venido a una operación especial, dudo mucho que nos ayuden. Lo decía observando todo el caos. Nuevamente retomaría la palabra el joven hombre. Diría. Mira a tu alrededor, todo es un caos, pero aún podemos salir de aquí, debe haber una salida. Al decir eso solo vieron como la gente era comida por esos monstruos o se suicidaban. Mirando todo eso en silencio, uno de ellos hablaría unos segundos después, al mismo tiempo que se veía una toma de una mujer de cabello morado con un estuche de una espada que sacaría como arma. Esto es una enfermedad provocada por ellos. Al oír eso Unisashi confundido diría. ¿Ellos? Para nuevamente hablar el hombre de cabello café oscuro. Son como zombies que quieren atraparnos, pero esto no es un videojuego y mucho menos una película, por eso no tienen nombre, pero comen gente. Una vez que su presa muere se convierten en uno de ellos, no sé cómo ocurre, pero solo sé que se pueden matar si destruye su cabeza. Antes de que alguien pudiera decir algo más fijarían su mirada al observatorio, comenzándose a llenar el tejado de infectados. La chica diría un poco preocupada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo decía esta esperando una respuesta de uno de los presentes para hablar. Isashi. Hay que ir al observatorio y bloquear las escaleras. Después de decir eso los tres se prepararían para correr y Komuro decir solamente una palabra. Vamos. Empezando a correr a esa dirección, pasando los mismos eventos que vimos momentos atrás al inicio. Ahora nos situaríamos en otro lugar un poco apartado de la ciudad, que estaba completamente pasando por una situación realmente caótica y destructiva. A la lejanía se podría apreciar una silueta que cada vez estaba más cerca. Tratándose de nada y menos que del guerrero Saiyajin del futuro, que había emprendido su viaje hacia la dirección en la que había sentido la desaparición de varias presencias cercanas en aquella ciudad. Deteniéndose por unos instantes, el joven Saiyajin fijaría su mirada en los helicópteros que los supervivientes habían visto con anterioridad, logrando llamar la atención del híbrido. Diría con una mirada seria. ¿Pero qué? ¿Esos son helicópteros del ejército? ¿Qué sucede en este lugar? Parece demasiado animundo, pero tiene mucha diferencia con este último. ¿Acaso lo que decía en esa hoja era verdad? Me encuentro en una tierra diferente a la mía, la destrucción creada por los androides número 17 y 18 no existen en este mundo. Lo decía al mismo tiempo que observaba cómo se alegaban los helicópteros del lugar para el híbrido Saiyajin nuevamente hablar. No sé qué está pasando en este lugar, pero lo averiguaré. ¿Pero por dónde comienzo?
Lo dijo este último cerrando los ojos por unos instantes, concentrándose para sentir aunque sea una energía, pero este haría una expresión de molestia al sentir como el ki de varios humanos desaparecían, perdiendo un poco la esperanza. Gohan intentó, concentrándose un poco más, sentiría unas energías algo apartadas de la ciudad. Siento varios ki moviéndose como unos cuantos debilitarse, empezaré desde ahí, espero tener un tipo de respuesta o pista sobre la situación que está pasando en este mundo. Lo dijo Gohan emprendiendo vuelo hacia la dirección del Instituto Fujimi en los que ocurrían los acontecimientos anteriormente antes vistos. Regresando nuevamente con los 3 supervivientes que se resguardaron en el observatorio, uno de ellos hablaría como a su vez verse las escaleras bloqueadas por varios objetos que impedían el paso a los infectados de poder llegar hasta ellos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Lo dijo la joven mujer de cabello castaño sin aún poder creer por la situación en la que estaba viviendo, contestando su pregunta uno de los 2 hombres que estaban en el lugar. Debe haber una explicación, cuando lo sepamos buscaremos una solución, lo dijo este Komuro tratando de calmar a la mujer ahí presente. Sin embargo, su amigo le diría a este último: revisa si hay fósforos o un mechero, necesitaremos algo que ver antes de que oscurezca o tendremos que pelear a oscuras. Después de que dijera eso comenzaría este Hisashi a escupir sangre tapándose la boca, pero sus intentos fueron en vano, salpicando un poco de sangre al suelo. Una Rei preocupada al mirar esto diría: Hisashi, ¿te pasa algo? Takashi, este Hisashi está... Pero no pudo terminar esta de hablar, al mirar solo cómo este escupía y tosía sangre. El hombre de cabello cenizó, respirando agitadamente y con la boca algo ensangretada. Haciendo solo el preocupar a la única mujer que se encontraba en el lugar, al ver la deplorada condición en la que estaba el hombre que seguía respirando de una forma muy pesada. ¿Pero por qué? Si casi no te ataco, ¿por qué estás así? Lo dijo esta demasiado preocupada viendo cómo la condición de este empeoraba cada minuto, al cual el chico que estaba sufriendo diría con su respiración bastante agitada: lo de las películas es verdad, cuando te muerden estás acabado. Al decir esas palabras la mujer de cabello castaño diría con bastante preocupación y aún sin aceptar la cruel realidad por la que estaba a punto de pasar el hombre. Eso no es verdad, las películas son una mentira. Lo dijo esta sin poder dejar de mirar a un Hisashi que diría con su respiración pesada: yo no soy el único. Esas fueron las únicas palabras que pudo decir el moribundo Hisashi, mirando este Takashi Komuro con total silencio, al no saber cómo actuar ante esta situación. Takashi, necesito tu ayuda. El mencionado al escuchar a su amigo diría: ¿qué quieres? Lo dijo este último, pero lo único que vio fue el observar cómo su compañero y amigo apuntaba al balcón del observatorio. Si yo me convierto en uno de ellos, lo más probable es que me tire del balcón para destruir mi cráneo. Rei al oír eso diría algo molesta ante las palabras que había dicho el presente. ¿Qué estás diciendo? Pero no pudo terminar de hablar porque un Hisashi enojado diría: no quiero terminar de esta manera. Es lo único que pudo decir escupiendo demasiada sangre y tosiendo segundos después con la preocupación. Rei mirando con horror este Takashi al mismo tiempo que Hisashi seguía escupiendo sangre ante la preocupación de la mujer. Al cual el moribundo hombre le diría a Komuro entre súplicas: Takashi, por favor, quiero morirme como soy ahora. Lo decía con una sonrisa el joven hombre para acto siguiente escupir otra vez sangre a la vez que se retorcía del dolor en el suelo ante una Rei que no podía soportar ver eso, a su vez que Takashi solo veía con dolor como su amigo sufría antes de perder la vida con un grito de la mujer de cabello castaño. Hisashi, no. Después de aquel grito esta Rei solo lloraba en el pecho del cuerpo del hombre de cabello cenizo ante un Takashi que vio eso en silencio al mismo tiempo que la luz del sol iluminaba el lugar poco a poco. Moviendo sus dedos el cadáver de aquel hombre este Komuro agarró con fuerza el mando del bate de béisbol acercándose al cuerpo de su amigo. Apártate Rei. Aproximándose este último, ella lo vio entre lágrimas diría, protegiendo aún en el cadáver del difunto Hisashi. No te atrevas, él no es uno de ellos, él no se convertirá, él no cambiará, él es especial. Escuchándose unos ruidos extraños del cadáver del hombre, la mujer volteó por unos instantes al chico que tenía el bate de béisbol en sus manos. Hisashi, ves, casi te dije que Hisashi no iba a cambiar. Es lo único que pudo decir al observar cómo este se levantó del suelo y con una mirada sombría y ruidos raros que emitía no contestaría nada el mencionado. Hisashi. Intentado se acercar a él, este Komuro la apartó llevándola hasta el otro punto del lugar, se pondría enfrente de lo que una vez fue su amigo. Esto no puede ser real, debe ser un sueño. Lo dijo sin creer la cruda realidad.
Yo también quisiera creer que esto es una pesadilla, pero esto es real. Lo dijo este último, pero después de que dijo eso se quedaría en shock, quedando inmóvil al ver el rostro de lo que anteriormente fue su amigo. Quedándose estático, el hombre vio como su amigo infectado se acercaba cada vez más, haciendo que Rei se asustara. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, ocurriría algo inesperado para los dos presentes. Lo lamento demasiado. Fin del capítulo prólogo. Bueno, hasta aquí el episodio de esta nueva historia, espero que haya sido de tu agrado. Si es así, no olvides apoyar este fic para saber si realmente quieres que continúe con la historia. Nos vemos hasta el próximo video.